minutos. La verdad de la milanesa de la recomendación literaria de todos los viernes del día de hoy es la siguiente. El año pasado, cuando hablamos de internet, yo les recomendé un cuento de Mariana Enríquez, que si van a buscar ahora en la lista de Buji Académica del año pasado lo podrán escuchar, que hablaba de internet y ese tipo de cosas. Y la verdad que no voy a hacer una ladri y volver a recomendar lo mismo cuando hablamos de virtualidad. Pero voy a hacer un poquito ladri en el sentido de que cuando el lunes explicamos que la virtualidad era todo lo opuesto a lo real, era algo ficticio, era algo que no aparecía, se me abrió un universo de posibilidades para hablar de distintas obras literarias, pero no voy a hablar solamente de obras de ficción, sino que voy a hablar de una obra donde nunca sabemos si lo que está pasando en las palabras del autor son de verdad o no. Porque estoy hablando de una obra de 1898, ¿sí? Que se llama Otra Vuelta de Tuerca, o La Vuelta de Tuerca, o Vuelta de Tuerca, y mi versión es tan vieja que es de esos libros que lees y tiene olor a polillas de lo vieja que es, porque esta la usó mi tía cuando estudió traducción de inglés en Lenguas Vivas y yo lo terminé heredando, donde también lo tuve que leer porque lo leí para la facultad. Es una novela de Henry James, de gótico, es de la corriente literaria gótica, y está... sucede en el Reino Unido y es una gran copia, más que copia, es una gran burla a las novelas góticas de ese entonces, como Jane Eyre, por ejemplo, que cuentan de cómo una mujer nodriza va a la casa en el medio de la nada, en un campo, de un hombre rico y hermoso y se termina enamorando. Bueno, Henry James quiso contar algo distinto, porque la protagonista, la nodriza de esta obra, quien lleva adelante la narración, es una muchacha que tiene que ir a hacerse cargo de dos niños chiquititos. Les tiene que enseñar algo que solía pasar antes, era que las mujeres no podían ir al colegio y los varones sí. Entonces lo que se hacía era contratar pequeñas institutrices que vivían en la casa familiar y les daban educación a estos niños, obviamente de una clase alta, gente que podía tener sirvientes en la casa. Esta muchacha va a criar a estos dos niños porque la contrata un hombre muy hermoso que le dice: lo único que vos tenés que hacer es no romperme las pelotas, básicamente. O sea, yo te contrato, vos vas a ir a criar a mis sobrinos y no me podés escribir ni una carta porque yo no quiero tener nada que ver con lo que está pasando. Y bajo esa premisa, ella llega a una casa con dos niños y también dos fantasmas, porque lo que empieza a ver la mujer cada vez que van sucediendo cosas son los espíritus de Peter Quilp y Miss Bessel, que es la institutriz anterior y el capataz anterior, que murieron de alguna forma desconocida o una forma misteriosa, bien correspondiente del gótico. Y lo traigo para la virtualidad porque la realidad es que nunca sabemos si la muchacha está viendo los fantasmas porque los fantasmas realmente existen o porque es un producto de su imaginación que cada vez se está volviendo más loca. Imaginen el contexto: una mujer de 20 años que se va a una casa en la loma de la nada, en una mansión gigante con un montón de personas que no conocen, pocos adultos alrededor porque solamente están nosotros sirvientes, dos niños de 8 y 10 años y una mente muy predispuesta a flashear cosas o anda a saber qué, y empieza a sentir que hay fantasmas en la casa. Ella los ve y también cree que los niños pueden ver a esos fantasmas y están haciendo algún tipo de plan maléfico para hacerle algo a ella, o en realidad tampoco sabemos qué, porque es todo tan ambiguo en la historia que te hace pensar si los fantasmas son realmente reales en este gótico o si ella es una loca que se va volviendo cada vez más loca, cada vez que está más sola, cada vez que pasa más tiempo en esa mansión y termina siendo todo producto de su imaginación. Hay otras lecturas que se pueden hacer y acá lo voy a decir yo muy clarito y por ahí es un spoiler, pero es una novela de 1898 que tiene muchas películas, así que si no conocen la historia, lo siento, pero hay una leve narrativa que nunca está explícita, sino que es implícita, que por ahí los sirvientes que pasaron a ser fantasmas tenían algún tipo de relación muy extraña con los muchachos, con los niñitos. La versión más naif, la versión más ingenua dice que le podrían haber estado hablando de actos sexuales, y la versión mucho más extrema dice que estos dos nenes estaban siendo abusados. Digo, hay un montón de lecturas que se pueden leer dentro de este cuento. Es una novela muy cortita, son menos de 200 páginas, está recontra traducida. Henry James es un gran escritor norteamericano, después nacionalizado británico, la pueden encontrar en internet, hay un montón de análisis.
y realmente la recomiendo para que se la lean este fin de semana con este clima, este poco sol y este viento y piensen si los fantasmas son reales o son inventados o qué está pasando en Otra Vuelta de Tuerca. ¿Qué mierda es esto? Hasta